Bueno, como hablábamos anteriormente, respecto al relato, hay varias ideas generales que se relacionan con el relato, con el cuento y muchos aspectos importantes que tienen que ver con la creación de estos mismos. Si indagamos por internet vamos a encontrar varios datos de interés muy importantes. Por ejemplo, el concepto de relato, que básicamente es la explicación de un evento y su desarrollo posterior, de acuerdo a infinidad de comentarios, por ejemplo, que es posible encontrar relacionados especialmente con escritores latinoamericanos, por ejemplo Cortázar o Borges, dan mucha importancia a lo que es el cuento relato y no caen en definiciones extremas para definir exactamente lo que es un cuento y diferenciarlo de un relato. Básicamente yo siempre trato de exponer la idea que lo que se relaciona con un relato es lo que habitualmente nosotros contamos en relación a un evento especial muy particular que hemos vivido o que otra persona nos cuenta, nos relata, por bien, como se dice en buen castellano, castizo. Nos relata su situación particular de algún evento especial que él vivió, y eso indudablemente puede llevarse a un escrito, puede escribirse, y quien lo escriba, porque no necesariamente quien lo va a escribir es quien lo vivió, quien lo experimentó, más bien es quien lo escuchó de primera fuente. Por lo tanto, si está la habilidad de quien lo escucha y lo encuentra súper interesante, indudablemente lo puede escribir. Si tiene esa habilidad de desarrollar en prosa, enriquecer el lenguaje, enriquecer la temática en sí del evento, de lo que escuchó, fantástico. Es ahí en donde nace tal vez el primer indicio de cuento-relato. Pero la verdad es que, por ejemplo, hay muchos textos que de repente nos pueden confundir, en el sentido de que, por ejemplo, hay muchos relatos que no son cuentos. Leí por ahí en una máxima en internet, pero muy pocos son cuentos, ¿ya? Es un término, un axioma de tipo literario bien interesante que sería importante desarrollarlo también, como les decía anteriormente. Pero un relato básicamente parte de un pequeño cuento. Ahora, hay escritores que se molestan, de acuerdo a lo que he encontrado en internet, se molestan cuando uno habla de cuentos. Cuando uno, por ejemplo, hace referencia al escritor empecinado, al que escribe, al que le gusta escribir, se le trata de cuentista. Es decir, cuento en el fondo es sinónimo de inventar algo sin mayor sentido, de engañar, un cuento para estafar a la gente en términos concretos. Por ejemplo, dentro de la jerga delictual, por ejemplo, en muchos eventos que se promueven, se dicen como noticia, por lo menos acá en Chile está el famoso cuento del tío. Se utiliza el concepto cuento para hacer alusión a una mentira, un cuento. También en la literatura que abarca el aspecto folclórico, por ejemplo, acá en Chile están los cuentos de Pedro Urdemales, es decir, un campesino que inventa cosas para justificarse de mil maneras y en cierta medida sacar provecho. Es decir, el concepto de cuento es sinónimo en definitiva como de mentirillas, mentiras blancas para sacar un provecho. De ahí la diferencia entre un cuento y un relato. Por ejemplo, encontramos en internet también la idea que un relato realmente es extenso, es meditado, es bien argumentado, hay personajes, hay un clímax, un inicio, un clímax, un desarrollo. En cambio, un cuento por lo general es más breve,
y no lo tiene, no tiene esa estructura básica de un inicio, un desarrollo y un clímax, perdón, un desarrollo y un final. Más o menos esa sería como la idea fundamental, las diferencias que podrían haber entre un relato y un cuento. Ahora, las fábulas, por ejemplo, son un relato breve en algunos casos que deja una enseñanza. Los cuentos por ejemplo, de Isaac Asimov o de Ray Bradbury, por ejemplo, que son los que a mí me fascinan, entregan como ideas algo distópicas respecto a un futuro posible, con un argumento, con el personaje, con una ambientación, cuentos. Ahora, ¿serán cuentos o serán relatos? Eso es lo importante, definir cuándo un relato es cuento o un cuento es meramente un relato. Eso es súper importante, por ejemplo, poder definirlo. Ahora, no existe básicamente una temática que nos indique la diferencia entre un cuento y un relato. Por ejemplo, muchos años atrás, a través de un compañero de trabajo, él contaba que de buena fuente tenía un amigo en la localidad de Melipilla, hace muchos años atrás, antes de que fuera una zona como urbana propiamente tal. Se fue con unos amigos, era la época en que cabalgaban, no había vehículos prácticamente, ni tampoco bicicletas a disposición de quienes iban de un lugar a otro, y en aquel momento él se emborrachó y se fue para la casa y decidió ir por el camino más corto, de acuerdo a un sendero que había ahí, que rodeaba como un cerro. Pero en su borrachera él perdió el equilibrio y se cayó, es decir, se cayó del caballo, de la montura, y quedó botado en el suelo, todo embarrado porque era invierno, y llegó de madrugada a su casa. Y cuando llega, explica que en ese lapso, en ese trayecto, en ese sendero, el caballo se encabritó porque se apareció el diablo. El diablo hizo su aparición y él, indudablemente espantado, salió a galope, cayó y huyó del diablo. Es decir, justificó esta aparición, justificó su caída del caballo, de la cabalgadura, sobre pretexto de que el demonio había aparecido frente a él. Y esa idea quedó ahí, primero en su familia, luego en los amigos que escucharon esta historia, este relato, y posteriormente quedó de que por ese sendero que rodeaba este monte o este cerro aparecía el diablo, aparecía el demonio, por lo tanto quedó ahí. Ahora, lo importante es que esta transmisión oral de una generación a otra genera lo que nosotros llamamos folclore, pero la idea en realidad de relato queda impregnada en la memoria colectiva del pueblo, queda impregnada también quien la recoge y la escribe como una anécdota especial respecto a lo que es el relato. Por lo tanto, quien escucha este relato, posteriormente tal vez toma esa idea y desarrolla un cuento, es decir, quien cabalga es un personaje, tiene nombre y apellido y tiene un lugar específico donde vive, y él va a una reunión, a una convivencia de amigos, etcétera, se involucra y se genera toda una historia con personajes secundarios, y al momento del tener que ir a regresar o ir a ese lugar de encuentro, estoy inventando la historia en este rato, aparece este clímax que es la aparición del demonio. Por lo tanto, ahí ya tenemos como una especie de relato muy sencillo, muy simple para justificar una borrachera increíble y un descuido al momento de cabalgar. Sin embargo, se transforma en un relato importante. Se crea un mito respecto a esa zona en donde aparece este demonio. Mucha gente toma conciencia y determina de que no es bueno ir por ese lugar. Por lo tanto, se inventa una historia.
se inventa una situación especial para justificarse uno mismo. Pero al final del tiempo, de los años, hay una situación especial que justifica por qué no se debe ir por ese sendero, rodeando ese cerro o ese monte. ¿Ya? Y así van surgiendo historias y así aparecen los cuentos. Quien lo escribe entonces puede solamente hacer referencia al relato, que es un comentario, una observación que se hace de primera fuente respecto al por qué no se puede ir por ahí, o se inventa una historia, se crea un personaje, se crea una situación en donde es obligatorio ir y por qué no ir por ahí, y ahí aparece un cuento. Es una apreciación muy superficial, pero es interesante observarla. Por eso es importante que quienes escriben, quien escribe un relato, puede ser el caso que se transforme en un cuento, ¿ya? En un cuento bien definido, con personajes, con situaciones importantes que rodean a ese personaje, en fin. Y eso es súper importante tenerlo presente, ¿ya? Ese es un detalle súper importante, ¿ya? Por lo tanto, la línea que define un cuento o un relato va a estar más, tal vez, de manera subjetiva, relacionada con quien está vinculado al relato, a la experiencia, a lo vivencial, en primera línea, como primera fuente, o quien lo escribe como cuento. Entonces, ¿cuándo un relato pasa a ser un cuento o cuándo simplemente es un relato? Eso sería interesante, por ejemplo, pensarlo un poco más, ¿ya? En el resto del continente latinoamericano indudablemente deben haber situaciones similares, y eso es lo importante. Quienes gustan de escribir o de leer, lo importante es poder tal vez no definir lo que es un relato o cuento, más bien disfrutarlo, y si es posible escribirlo, fantástico, mucho mejor. Se va enriqueciendo el léxico, la ortografía, se va enriqueciendo lo que es la expresión escrita, y eso es lo que interesa, fortalecer también nuestro idioma castellano o español, no sé cómo decirlo en realidad, pero nosotros hablamos castellano, no hay español de allá de las Europas, como decían antiguamente, ¿ya? Bueno, este ha sido un segundo encuentro en relación al cuento y al relato. Después seguiremos hablando de otras cosas similares que tienen que ver también con esto, con la expresión escrita. Un saludo a todos quienes puedan ver este pequeño video, y estamos siempre atentos a lo que ustedes nos puedan escribir. Hasta pronto.